Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un par de minutitos para que se conecten todos los participantes. Tipo 12:05 estaríamos empezando con el trading en vivo. Buenas tardes ya, para los que se van conectando, vamos a empezar en 2 minutos, a las 12:05. Así que ahí vamos a empezar con el audio y a presentarnos y empezar con todo el trading en vivo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Si me pueden indicar que esté viéndose bien la pantalla, estamos en el calendario económico y que nos estemos escuchando bien, sería de gran ayuda. Bueno, empezar presentándome. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Zamora, analista de inversiones de acá de Capitaria, en conjunto con mi compañero. Sebastián Gleof es mi nombre, también analista de mercados de Capitaria. Y en conjunto la idea es que veamos todo lo que ocurrió en la semana económicamente y lo que puede venir para la otra semana. Entonces, primero queríamos empezar dando un poquito de contexto de lo que está pasando, las últimas noticias fuera del calendario económico.
lo más importante de Estados Unidos que está en boga ahora es el tema del huracán, que se supone venía con gran fuerza de una categoría de nivel 5, entró a Florida con nivel 3 y ahora bajó a nivel 1 según las últimas noticias. O sea, se fue calmando, pero aún así está con un poder destructivo relativamente importante. Y esto puede afectar en muchos ámbitos, y en un ámbito que se viene dentro de las próximas 5 semanas, menos de 5 semanas, que son las elecciones. ¿Por qué? Porque en el fondo el gobierno, con la vicepresidenta Kamala Harris, están, bueno, dando ayuda, el poder militar ya está ahí, entonces la expectativa es que sea funcional en el fondo, que ayuden a todo todo lo del huracán que está pasando, puede jugar mucho en contra o a favor de las elecciones presidenciales que vienen en menos de 5 semanas. Además que también tenemos a Trump por otro lado en la oposición, que podría tomar un poquito a favor suya un desliz del gobierno y estar un poquito por encima de Kamala Harris. No sé qué opinas tú de eso, Sebastián. Yo personalmente lo que creo es que ahora va a haber una competencia muy notoria entre estos dos posibles presidentes en Estados Unidos. Eh, Después de lo que ocurra con el huracán, vamos a ver cuál de los dos participantes va a ayudar más al estado de Florida en base a lo que está ocurriendo con el huracán. Y los dos están enfocados en una economía completamente distinta también para Estados Unidos. Exactamente. Entonces podríamos ver un dólar muy volátil dentro de estas 5 semanas y esperemos a ver los resultados y lo que va ocurriendo con todo este suceso sobre el huracán, el Milton, que ha sido uno de los más grandes registrados en la historia de la humanidad. De hecho, el más grande en los últimos 100 años. Exactamente, ahí harto ojo con las elecciones, ya sabemos que Trump va por un 100% capitalista, va por un lado más que podría aumentar todo lo que es renta variable, y también es muy pro Bitcoin, él no quiere aceptarlo completamente, entonces podríamos ir a buscar oportunidades por ahí. Y también ojo con el huracán porque podrían haber temas con el WTI y el Brent, que sería el petróleo. ¿Por qué pasa esto? Porque en el fondo toda la reconstrucción del estado de Florida podría demandar mucho más petróleo. Por otro lado, también podría afectar a todo lo que es transporte en el Golfo de México, que podría haber poca conectividad para que este petróleo llegue a la zona de Florida. Y además, por otro lado, también tenemos que en la zona de Medio Oriente, Israel está pensando en atacar estratégicamente ciertos yacimientos de petróleo, quizás lo podemos ver más adelante en unos días más, y esto también podría afectar a la oferta que vamos a tener de petróleo estos siguientes días, y con una igual demanda o quizás más por el estado de Florida y poca oferta, podríamos ver unos precios del petróleo quizás más altos, que ya vimos que subió dado estos ataques geopolíticos. Pero ya vimos un retroceso, pero podría aumentar más si esto todo se lleva a cabo lo que le estoy comentando. No sé qué opinas tú por ahí, Sebastián. Opino bien parecido, la verdad, Andrés, que si este conflicto se intensifica, como bien sabemos, la economía, la oferta y la demanda es lo que manda para definir el precio de un activo financiero. Si disminuye la oferta y la demanda se mantiene, el precio aumenta. Exactamente, eso sería técnicamente lo que en esa lógica podría pasar. Lo vamos a ver después en el gráfico, vamos a ver en qué punto estamos del petróleo y ver si podemos tomar alguna oportunidad por ahí. Entonces, siguiendo con lo mismo con Estados Unidos, hoy día tuvimos, bueno, datos mixtos, que sería el IPC, que salió, o sea, positivo para el dólar, en el fondo que el dólar podría subir el precio, por decir que ya salió el dato, que lo vamos a ver ahora en el calendario económico. Y por el otro lado, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo salieron como que se devalúe el dólar. Entonces tuvimos datos mixtos, y también ahí vamos a ver cómo se movió el dólar y cómo con estos datos se mantuvo un poco en los precios que vimos del cierre de ayer. Entonces ahora lo importante yo creo que sería ir viendo el calendario económico para saber qué pasó en la semana y qué podría pasar el día de mañana. Bueno, en primer lugar, Sebastián, ahí si tú me puedes indicar qué tuvimos el día lunes, que sería lo más importante.
Lo más importante, hablando en el contexto nacional, fue que dieron datos de las exportaciones de cobre, las exportaciones en general y las importaciones junto con la balanza comercial. Esto habla básicamente de cómo estamos económicamente, porque el ingreso principal a nivel nacional es por el cobre. Por ende, si vemos una debilitación en la exportación de cobre, podemos ver que hay menos dólares circulando en nuestro país, y al haber menos dólares circulando en nuestro país, básicamente el peso chileno se debilita. Entonces tenemos que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo con el cobre, sobre todo en la economía a nivel mundial, las guerras, porque, por ejemplo, hace un par de semanas salió una noticia de China que estaban buscando una expansión. Y esta expansión a nivel económico implica que ellos van a comprar mucho cobre, pero todavía no es tan certera esa información de cuándo van a salir a comprar estas grandes cantidades de cobre, por ende estamos en un proceso de incertidumbre. Claro, si ustedes pudieron ver, bueno, vamos a avanzar un poco con el calendario y les voy a comentar algo que pasó con China que es bastante interesante y algo que se está comentando hoy en día. Por otro lado, el día martes tuvimos el IPC de Chile que salió bajo lo esperado, el índice de precio del consumidor, un indicador de inflación acá en Chile. Luego, las noticias más importantes que fueron del miércoles se refieren a Estados Unidos, que fueron los inventarios de petróleo crudo, que en el fondo las reservas están más bajas de lo esperado, disculpa, más altas de lo esperado, y ese fue el dato más importante que tuvimos a las 11:30 el día miércoles. Pues seguimos por acá, y claro, acá, Sebastián, si me puedes ayudar. Hoy que dieron los datos de IPC de Estados Unidos, que salieron del 0,3%, se esperaba un 0,2%. Recordar que el IPC mide la inflación que hay actualmente en el país, y el foco de Estados Unidos es mantener una inflación del 2% anual. Como en Chile es del 3%, en Estados Unidos del 2% anual, y se esperaba que el IPC fuera de un 0,2% este mes y salió 0,3%. Por ende, lo que nos deja en un IPC anual del 3,3% en el caso del subyacente, y en el caso del IPC completo está en un 2,4%. O Ex- sea, un 0,4% más alto del foco de Estados Unidos a nivel anual. Exactamente, y como ustedes saben, cuando la inflación cede y está más controlada, tienen más espacio para bajar las tasas, lo que estaba pasando hace una semana atrás. Dado este dato del IPC que salió más alto de lo esperado, o sea, un poquito más de inflación, que significa que en el fondo van a tener menos espacio para bajar las tasas. Estábamos esperando este 7 de noviembre, hace una semana atrás, 50 puntos bases de recorte. Y para el 18 de diciembre, 25 puntos. ¿Qué pasó ahora con estos datos? Y lo último que ha pasado también con los ataques en Israel y en Irán es que la probabilidad de que bajen 50 puntos se ha reducido a 25 puntos en noviembre y 25 puntos en diciembre. Y esto afecta en gran medida al mercado y que quizás estábamos esperando a los que les interesa el dólar peso, que es lo que más operamos acá, quizás que el dólar peso bajara más magnitud cercano al 7 de noviembre, 18 de diciembre, pero como han estado hablando dentro del Banco Central de Estados Unidos, quieren hacer un recorte de tasas y una caída más controlada. Entonces quizás no tan agresiva se está hablando, y con estos datos más nos confirma que uno puede hacer 25 puntos en 7 de noviembre y 18, o sea, el 18 de diciembre 25 puntos más, pero si tenemos una inflación más alta, quizás podrían darle un poco pausa a este recorte de tasa e incluso quedarnos con unos 25 puntos solamente. Pero eso lo vamos a estar viendo a través del tiempo y con los datos que nos esté dando Estados Unidos. Recordar que lo que busca una economía en general saludable es regular la inflación. En Chile, por ejemplo, se regula la inflación en un 3% anual, en Estados Unidos el 2%, como le mencioné anteriormente, pero si la inflación se va escapando de las manos hacia arriba, la gente, o sea, perdón, la economía, el Banco Central, suele no recurrir a bajar las tasas para poder Sí, controlar esta inflación. Porque básicamente, si nosotros bajamos las tasas de interés como Banco Central, ¿qué pasa? Que van a haber más dólares circulando dentro del país, y es más accesible para la gente poder pedir créditos. Por ende, si hay más créditos circulando, hay más dólares circulando, la inflación se escapa de las manos. Por ende, lo que están buscando es no bajar las tasas para que se controle el círculo de dólares que hay en el mercado y la inflación no se escape hacia arriba. exactamente, como dice Sebastián.
Y por otro lado, también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que salieron 258.000 y que, como nos sale, ustedes saben que cuando nos sale un valor rojo, es que la moneda en cuestión, o sea, en este caso el dólar, se devalúa y cuando sale en verde sube su valor. O sea, en Por este eso caso, hablamos, disculpa, por eso hablamos de datos mixtos, porque la inflación salió relativamente parecida a lo que uno esperaba, se está controlando dentro de este rango, pero en cuanto a las peticiones de subsidio por desempleo, podemos ver que salió un 10% más alto de lo que se esperaba. O sea, quiere decir que hay un 10% más de gente haciendo peticiones de subsidio por desempleo. Entonces, podemos ver que la economía en cuanto al trabajo en Estados Unidos no está funcionando correctamente y eso implica en que la economía general de Estados Unidos no está tan robusta como se esperaba. exactamente. Y bueno, ahora pasando al día viernes, tenemos el PIB de Reino Unido, que se espera un 0,2%, el pasado fue un 0%, y esto no podría indicar el crecimiento que está teniendo Reino Unido en este momento. O sea, se espera más crecimiento. Por otro lado, también tenemos el IPC de Alemania, que sabemos que Alemania ha tenido unos bajos este último tiempo, ha cerrado muchas fábricas, como por ejemplo Volkswagen, porque han tenido un crecimiento bajo. Lo ha afectado mucho las situaciones geopolíticas y ahora se espera un 0% en el IPC. En el fondo que subamos del pasado de menos 0,1% a un 0% y esto nos podría indicar, como estábamos comentando anteriormente, datos inflacionarios y cuánto van a tener de espacio en la zona europea para seguir bajando las tasas para acercarse un poco a lo que está haciendo Estados Unidos, ya que siempre todos los bancos centrales van yendo por el mismo rumbo finalmente. Recordar que cuando un país entrega datos económicos, sobre todo del IPC, cuando salen más bajo de lo esperado, eso indica que el país no está teniendo el crecimiento económico esperado. Por ende, yo como inversionista, si quiero invertir en un país o en el DAX alemán, por ejemplo, que es como un índice que mide lo mismo que el S&P de las empresas más importantes de Alemania, si yo veo que no están teniendo el crecimiento económico esperado, yo como inversionista no voy a pensar en invertir en este DAX alemán o en la economía de este país porque no está rentabilizando lo que yo espero. O sea, su crecimiento económico no está dando frutos como ellos esperan, por ende, yo no replico ese movimiento hacia mí como inversionista. Exactamente. Y por otro lado, también el día de mañana vamos a tener a las 9:30 el IPP, el índice del precio al productor, que también es un índice inflacionario de Estados Unidos que se espera de un 0,1%, que también va a ser muy importante para ver qué acciones va a tomar en los recortes de tasa Estados Unidos. Y por ende también vamos a ver muchos movimientos en las probabilidades que podemos ver acá, las probabilidades de los recortes de tasas, que hoy en día, del 7 de noviembre, hace unas semanas atrás, teníamos por encima 50 puntos que recorten las tasas en Estados Unidos, sobre 25 puntos, y hoy en día que las recorten 25 puntos está con un 88,4% y que las mantengan un 11,6%. O sea, podemos ver que la posible bajada de tasas en 50 puntos bases básicamente no existe para el periodo de noviembre. Exactamente, con los datos que tenemos hoy en día, se está descartando probabilísticamente un recorte de 50 puntos y eso acá significa que una bajada del dólar peso podría ser más liviana, por decir, podría ser más lenta en cuanto a las fechas del 6 de noviembre y 18 de diciembre. Por otro lado, si me puedes ayudar ahí, Sebastián, el 18 de diciembre. Y el 18 de diciembre, si es que se bajan las tasas en 25 puntos bases en noviembre, se espera que puedan llegar a 4,25, 4,50 en diciembre en un 86,6%. Un 13,1% de que se mantengan en diciembre y ya bien un 0,2% que las aumenten a 4,75, 500 o 4,75 y 5,0 en el periodo de diciembre si es que las bajan en noviembre. Exactamente. Y ahora, bueno, vamos a pasar a lo más entretenido, lo más importante, lo que todos queremos ver, que sería el MetaTrader para ver qué tenemos hoy en día, qué puntos importantes. A nosotros, particularmente, nos gusta empezar desde cero, en realidad, no teniendo el gráfico tan analizado, sino que ir analizándolo en conjunto para que también veas
cómo es nuestro análisis, cómo lo vemos, cómo vamos poniendo los soportes, la resistencia, para que ustedes también sepan y vayan comparando en cómo lo hacen ustedes y en dónde ustedes tienen sus resistencias, soporte, sus líneas de tendencia. Entonces, bueno, ahí Sebastián, ¿qué me dices tú del dólar index que ha pasado finalmente con esta última alza que ha tenido? Eso quería mencionar. El primer activo financiero que vamos a analizar es el dólar index. Recordar que este índice lo que mide es la fuerza del dólar versus las 6 monedas más importantes, divisas o pares de divisas en el mundo. O sea, en este caso, hablamos de el dólar versus el euro, el dólar versus el dólar yen, el dólar versus el franco suizo, el dólar versus el dólar canadiense. Y si me puedes ayudar, ¿cuál sería el que me falta, Andrés? Franco suizo y en japonés, la libra esterlina. La libra esterlina, y esas serían las monedas más importantes con las que estaría compitiendo el dólar dentro de este índice. Yo te quería hacer una pregunta, Andrés. ¿Qué podría identificar en este activo financiero los últimos 3 meses antes de los niveles de soporte y de resistencia? Mira, más que nada, yo me fijo mucho en la bajada que he tenido desde alrededor de inicios de julio, que ha sido bastante sostenida, pero como sabemos, también se esperaba una baja de tasas mucho más importante, mucho más agresiva, que disminuyó con el tiempo por los datos que hemos conversado ahora hace un ratito. Entonces, ha tenido efecto esta disminución de un recorte de tasa agresiva para que retroceda un poco el precio y veamos este impulso que les puedo marcar por acá, que ha hecho que se también, como tenemos un dólar, como se va no tanto devaluar el dólar, sino que vamos a hacer un recorte de tasas menos agresivo y como se internaliza la información antes, ya podemos ver un impulso alcista en cuanto a lo que se ha reducido la probabilidad de que la bajen 50 puntos y ahora 25 puntos. Exacto. Y en cuanto al análisis técnico, yo estaba buscando identificar un poco acá un canal que era notorio de un canal ya bajista. Y podemos ver que dentro de este canal, en el periodo de acá, dentro de esta curva, podemos ver que este canal bajista se rompió por completo. Lo estuvo respetando bastante y resulta que en esta fecha, aquí, o sea, el 30 de septiembre, justo después de la bajada de tasas que hubo el 18 de septiembre, pudimos ver una ruptura en el canal bajista y ya podemos confirmar por completo el cambio de tendencia, o sea, de los puntos altos que llegó el 30 de septiembre el dólar index, pudimos ver un aumento del 2,2% ya a la fecha y han pasado solamente 10 días. Que haya un Exactamente. aumento de un 2% Sí. en un índice es bastante. Y también tomar en consideración que los ataques de Irán a Israel también sumaron para que haya un poco más de incertidumbre en el mercado y haya más resguardo en el dólar, por ende suba el precio de lo que estamos mirando ahora, que sería el dólar index, que fue fuertemente impulsado por esas situaciones. Entonces, bueno, ahora como Sebastián marcó, teníamos un canal bajista que venía alrededor de inicios de julio y ahora rompimos el canal hacia el alza, dado todo lo que les comentamos recientemente, y teníamos unas resistencias por acá que la había tocado una, dos, tres veces, la rompió, luego teníamos esta resistencia acá que la tocó una, dos, tres, cuatro veces, y finalmente ahora la estamos rompiendo y nos podríamos poner quizás un target, un objetivo de ir a buscar. La verdad yo lo veo bastante alto, Sebastián, no sé dónde lo ves, pero yo lo veo más o menos cerca de los 103,412. Yo podría identificar una resistencia antes que sería acá en los 103, Perfecto. que generalmente en estos índices los números cerrados son muy psicológicos, se Mm, respetan bastante. De hecho, podemos ver que en este periodo acá el activo bajó bastante, hizo una falsa ruptura, intentó ir a buscar un pullback. Este pullback básicamente es llegar a un nivel de soporte, intentar ir a buscar nuevamente sus máximos, no pudo sobrepasar esta resistencia en los 103, que es bastante psicológica, y luego cayó. Podemos ver otra falsa ruptura, volvió, no pudo, la segunda, ujú. no intentó la tercera, rompió
el primer soporte de los 102.5, el de los 101.7 y fue a buscar estos mínimos del nivel en 100. Exactamente, pero también como sabemos que rompió hacia el alza los 102.4, tomar en consideración también el RSI, a los que les gusta el RSI, yo creo que un indicador que por lo menos a mí, y he visto que funciona considerablemente, que nos indica sobrecompra y sobreventa. ¿Dónde nos indica sobrecompra? En los 70 puntos. Por aquí abajito se los voy a marcar. Y sobreventa en los 30 puntos. Y que nos está indicando ahora que estamos en una sobrecompra en el diario, que es una temporalidad bastante importante porque es a un nivel más macro. ¿Qué podríamos ver ahora? Una reacción técnicamente, dado el RSI en esa lógica, bajista. Por eso quizás podríamos volver a ir a buscar el soporte de los 102.4 y quizás ver un movimiento alcista hasta la siguiente resistencia que nos marcó Sebastián en el nivel cerrado, nivel psicológico de los 103. Recordar que los activos cuando están llegando a un nivel de sobrecompra podrían estar lateralizando también. Entonces podríamos ver que en estos niveles, entre los 103.6 y los 102.5 aproximadamente, el activo intentó romper falsamente el soporte, luego la resistencia, luego el soporte, fue a buscar la resistencia de nuevo. Entonces, como estamos entrando en este canal, en este proceso de los 103 y los 102.5, junto con una sobrecompra posible en el RSI, podríamos estar buscando una lateralización dentro de este canal y veamos qué ocurre si es que rompe este nivel de soporte o rompe este nivel de resistencia. Veamos si es una falsa ruptura o bien una ruptura consistente. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar al dólar yen, que está bien en boga estos últimos días, lo vamos a poner más macro. Y pudimos ver en el fondo la tendencia bajista, que fue una reacción súper fuerte, que todo esto pasó hace un tiempo atrás, lo comentamos con todo lo que está pasando en Japón, que Japón, eh, para que su moneda no se esté debilitando tanto frente al dólar, fue a liquidar muchos ETF que tenían muchos activos que tenía el gobierno y fue a comprar el mismo yen. Entonces vimos una bajada bastante importante del dólar yen y hoy por hoy, dado lo que vimos antes también del dólar index, se está reaccionando de la misma manera. Si nosotros nos fijamos, el movimiento que tuvo el dólar index es muy parecido al movimiento que está teniendo hoy en día el dólar yen, con esta subida constante alrededor de la fecha del 15 de septiembre hasta hoy en día que estamos a 10 de octubre, en zonas bien importantes que si tú los honores ahí te los dejo, Sebastián, por si quieres poner alguna resistencia de soporte, como objetivo para que ustedes vean más o menos si lo pueden hacer calzar con sus mismos análisis. Me gustaría, antes de definir los niveles de soporte y resistencia, recordar que la economía japonesa es muy buena, son muy respetuosos con sus inversiones y cómo lo hacen ellos para poder manejar su economía a nivel global, y hacer énfasis en que hace un par de meses eh, la inflación en Japón era negativa. O sea, lo que quería el Banco Central de Japón era que por favor los japoneses pidieran créditos, porque Claro, eran muy buenos para ahorrar y no habían yen circulando dentro del país o dólares. Entonces, lo que busca hoy día Japón o el Banco Central de Japón es que los japoneses empiecen a invertir más, a gastar un poco más, que no mantengan esta cultura tan ahorrativa para que pueda haber mayor círculo de monedas dentro del país a nivel interno. Entonces, como vimos una bajada bien fuerte, si no me equivoco, esta bajada fue porque intervino el Banco Central de Japón. exactamente. Y con esta intervención, justo hubo una subida de tasas, Ujú. de pasaron a estar negativas a cero o, si no me equivoco, 0.1%. No sé si recuerdas tú cuánto era el Sí, valor, pero básicamente aumentaron las tasas un poco. Ahora, como vemos lo que mencionó Andrés anteriormente, de que el dólar index está repuntando, podemos ver que el movimiento se está replicando más o menos con el dólar yen. O sea, podemos ver que la moneda principal, el dólar, está fortaleciéndose versus a las otras monedas en el mundo. Por ende, podemos ver que el dólar ha ido subiendo, ganando fuerza versus el yen japonés. exactamente, en esa misma lógica. Es lo mismo que pasa con el dólar peso, que en el fondo como tenemos una paridad de dólar yen y dólar peso significa que
un dólar te está costando cierta cantidad de yen, lo mismo que con el dólar peso. Un dólar te está costando cierta cantidad de peso y por ende, como se está fortaleciendo el dólar, con el dólar index, tiene una relación directamente proporcional. O sea, si sube el dólar index, nos va a subir todas las paridades que empiecen con el dólar y luego la otra divisa. Ahora vamos a ver qué resistencia y soportes tenemos en este momento. Por ejemplo, yo por acá, Sebastián, que en este punto tocó una, dos, tres y lo rompió por encima y tocó por abajo, fue a retestear. Entonces los 150, alrededor de los 150, además de ser un nivel cerrado, está bastante interesante. Muy psicológico también. Por debajo también tenemos este punto súper interesante que lo tocó varias veces, como pueden notar acá, que serían siendo los 146.4, que también como objetivo, si en realidad el precio tiende a bajar un poco, o sea, tiende a hacer un retroceso o pullback, podríamos ir a buscar quizá desde ese punto unas operaciones hacia el alza si el impulso del dólar index sigue en esa misma ruta. Y en base a los niveles de soporte que habíamos mencionado, de cómo iba el precio tocando estos niveles, también podemos ver que acá tenemos dos medias móviles. La media móvil de 50 periodos y la media móvil de 200 periodos. Para los que no saben en qué consiste esta media móvil, básicamente es una curva que promedia los últimos 50 periodos, o sea, en este caso los últimos 50 días y los últimos 200 días. Por ende, si vemos acá en este periodo, pudimos ver que el dólar estuvo cayendo, comenzó a subir, el dólar yen, disculpa, y intentó tocar esta curva de los 200 periodos, o sea, 50 periodos, Sí, disculpa, y la rechazó. volvió a bajar, rechazó. Acá vimos una falsa ruptura, llegó hasta el nivel de este soporte que tenemos marcado hoy en día de los 146, volvió a retestear hacia abajo. Y podemos ver que en esta vela bien fuerte rompió el canal, o sea, no el canal, más bien la media móvil, rompió esta resistencia y se mantuvo aquí con esta resistencia que pasó a ser soporte dentro de ese periodo de día, que no hubo tanta volatilidad con respecto al día anterior y al día siguiente. Y ahora podemos ver que en el periodo de hoy, o sea, en este día, esta vela intentó romper la media móvil de los 200 periodos y volvió a caer nuevamente. Entonces podríamos ver una posible lateralización dentro de este canal, quizás retesté yendo a buscar este soporte de los 146.4 y volver a buscar estos 150 posibles que tenemos definidos como una resistencia bastante fuerte, donde ha tocado en varias oportunidades el precio en los últimos días. Exactamente, y también a los que les gusta usar el Fibonacci nos podemos fijar que acá estamos llegando cerca de los 50 puntos, justo en la resistencia que nosotros marcamos, me calza justo entonces que vaya a buscar los 50 puntos para ir a buscar este punto de retroceso después de este impulso. Sería bastante importante que en el fondo nos vaya a buscar esta área de entre el 50% y el 61,8, que es el área que por lo general después de un impulso es el retroceso y sigue su camino. O sea, técnicamente lo que podríamos buscar es que el precio vuelva al 50%, o sea, a los 150.7, y sea este el retroceso después de este impulso para seguir a la baja, siendo que estén dando los datos esas indicaciones finalmente. Entonces, para avanzar un poco, Sebastián, Yo quería vamos. recordar, disculpa la interrupción, Andrés, que los puntos 61.8 en el Fibonacci de 32, 38.2 son súper importantes. Como acá podemos ver en el proceso o el periodo, disculpen, de el 3 de octubre, a principios de este mes, podemos ver una ruptura del 38.2, lateralizó el día siguiente, intentó romper hacia abajo este nivel de los 38.2, no pudo, volvió a subir. Veamos qué ocurre con la media móvil y veamos si se escapa nuevamente al nivel 50. Exactamente. Y bueno, ahora nos vamos también con el café, que está súper interesante. De hecho, estamos en una zona bastante, a mí me parece súper tentativa, porque tenemos un canal alcista que yo creo que todos los podemos ver. Tenemos unas medias móviles que están por abajo del precio, lo que nos está indicando que seguimos en una tendencia alcista, y justo estamos tocando la media móvil. Si se dan cuenta, en la media móvil de la azul, cada vez que toca esta media móvil, tiende a tener un impulso alcista posterior a eso. Entonces ha pasado varias veces, si ustedes pueden ver cuando toca la media móvil que estamos viendo, la azul,
suele llegar a subir y no sube poco. En realidad podemos ver que sube alrededor de un 13%, tenemos un 15% por acá. La última vez cuando tocó la media móvil subió también un 15,3%, y ahora estamos en la misma zona. O sea que esperando un 15% nuevamente, podríamos estar subiendo alrededor de, por la parte de arriba del canal, que sería hasta los 283 aproximadamente, lo que ir a buscar quizás esto, Sebastián, está bastante interesante. Podemos ver que el precio del cacao, del café, disculpen, ha respetado bastante este canal. Llega a este canal por la parte superior como resistencia. Intentó romperla aquí a mediados de abril, si no me equivoco. Denme un segundo para corroborar. Exacto, el 18 de abril intentó romper este canal. No pudo, fue a buscar los mínimos, intentó romper el canal con los mínimos, ahora como nivel de soporte, no pudo, volvió a subir. Por ende, podríamos ver un comportamiento de subida, bajada, subida, leve, bajada, subida, muy bajada también. Y así se Claro. comporta el precio generalmente. Recordar que el café también es un commodity y los commodities son activos financieros muy expuestos. Por ende, se podría ir a buscar una rentabilidad muy alta, sobre todo en este canal, con un 15% de aumento, como hemos estado viendo lo que se está moviendo dentro de este canal. Podríamos ver que cuando hubo una ruptura en la resistencia del canal, luego una ruptura en el soporte del canal, se fue a buscar un 20%. Por ende, que un activo financiero se mueva cercano al 15-20% es llamativo. Si no, vean en la misma calculadora capitaria, calculadora.capitaria.com, cuánto podrían rentabilizar si el activo financiero sube un 15%, que en este caso serían, veamos enseguida, hoy día están 2,53, si sube a 2,83 serían $30. Podríamos Exactamente. incluso hasta calcular después de ver el MetaTrader cuánto se podría rentabilizar. Así es, podemos, bueno, ustedes ahí en sus casas con la calculadora pueden ir a ver cuánto podemos ir a buscar con ese movimiento. Si es que se nos da este movimiento, cuánto podría ser lo que podríamos quizás ir a buscar en utilidades, que sería lo ideal, lo que estamos buscando. Y dado que estamos en una, bueno, tendencia alcista en cuanto a lo técnico que nosotros les marcamos, siempre yo recomiendo ir a favor de la tendencia. Es lo mejor porque tienes las probabilidades de tu lado. En el fondo, si está en una tendencia alcista, la mayor cantidad de días van a ser al alza. Entonces, posicionarnos y estar en una posición básicamente hacia el alza va a ser lo que hará la diferencia para nosotros tener posiciones ganadoras por sobre perdedoras. ¿Qué opinas tú? Recordar, opino a favor todo lo que dijiste y recordar, quiero recalcar que este activo financiero es un futuro. Por ende, el swap o rollover no está dentro de estas posiciones, pero sí tienen fecha de vencimiento. ¿Y cuándo vence este contrato? Alrededor de diciembre. Ojo con los que van a tomar unas posiciones, porque si el contrato vence, las posiciones culminan. Se cierran. Por ende, aprovechemos posiblemente esta oportunidad dentro del canal. Como vimos anteriormente, lo ha respetado bastante y acá pudimos identificar que dentro de este canal está recién empezando este pequeño canal alcista que vimos del 15% dentro de este canal alcista general que vimos desde el 26 de septiembre. Exacto. Ahora vamos a pasar con el siguiente activo, que sería el SP500. Queremos ver más o menos qué está pasando últimamente. Nosotros tuvimos, bueno, el SP500 es un índice más que nada estable que está conformado por las 500 empresas con más capitalización de Estados Unidos, que dentro de todo va en una constante alza. Si ustedes ven las medias móviles, siempre nos mantenemos alrededor de sobre las medias móviles. Eso quiere decir que estamos en una tendencia alcista sostenida, y por lo general el RSI siempre está por encima porque es algo que se va sobrecomprando todo el tiempo, porque son empresas que van innovando, que se van desarrollando a través del tiempo, que se van adaptando. Entonces yo creo que siempre la opción de irnos hacia el alza en todo lo que son estas acciones que están dentro del SP500 o este mismo índice, la probabilidad de estar en posiciones alcistas te dan una mayor como probabilidad de éxito finalmente. Recordar también lo que mencionó André hace un par de minutos, de que estamos en una tendencia alcista y yo personalmente lo que hago para identificar estas tendencias alcistas es fijarme en los precios mínimos. Si podemos ver,
denme un segundo. Aquí pudimos ver un mínimo. Luego hubo un cambio de tendencia alcista, notorio. Aquí podemos identificar otro mínimo. Después de toda esta alza, lateralización, alza, 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 comenzó a caer, llegó hasta acá, volvió a subir. Luego identificamos acá otro mínimo. Luego otro mínimo. ¿Qué concluyo yo identificando esto? Es que los mínimos son crecientes. O sea, cada vez que el activo busca un mínimo, el periodo anterior es menor que el que viene. Por ende, cuando hay mínimos crecientes, podemos identificar también una tendencia alcista. Exactamente. Si ustedes se fijan, algo que, bueno, como les comentaba, me gusta harto el RSI. Si se fijan el RSI, en estos periodos que marcó Sebastián de mínimos, los voy a marcar, se van a fijar que en el RSI siempre, por lo general, hemos entrado en sobreventa y ha reaccionado hacia el alza, o sea, posicionarnos o sea, irnos en una posición cuando llegamos a estos precios de sobreventa, que justo son los mínimos que ha marcado el índice, podemos ir a buscar, por ejemplo, acá cuando toca el RSI, pudimos ir a buscar un 13% dentro de un índice que la verdad es bastante. Posterior a eso, nuevamente tocamos en la sobreventa en el RSI y fuimos a buscar alrededor de un 9%. Y ahora también acercándonos, pero no exactamente acá al RSI, que casi alcanza a tocar los 30 puntos, también ahora estamos por sobre un 8% después de ese precio y hemos roto las resistencias anteriores finalmente, que fue alrededor de los 5.673, que tocó en un punto, segundo punto, rompimos esa resistencia y ahora como soporte está reaccionando súper bien al precio y acercándonos a más máximos históricos, como les comentaba, un índice que va en constante aumento por las empresas que están dentro, que van en constante innovación, constante crecimiento. Yo quería recalcar también nuevamente los precios psicológicos dentro de estos activos financieros. Acá podemos identificar que el precio de 6.000 es un precio psicológico muy fuerte para los inversionistas, al igual que los 5.900 y al igual que los 5.800. Entonces, como vemos acá, en los 5.800, ayer el S&P llegó a su máximo histórico. Alcanzó a tocar los 5.800 y hoy día está en veremos de qué es lo que está ocurriendo con este activo financiero. Podríamos ver una posible lateralización entre los 5.800 y que vaya a buscar nuevamente los 5.600, o bien, si hay una ruptura, que vaya a buscar los 5.900 y posteriormente los 6.000. Recordar que este activo financiero lo que está midiendo es cómo le está yendo a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Por ende, como mencionamos anteriormente, que estamos viendo un crecimiento económico quizá no tan agresivo por parte de Estados Unidos, podemos ver que el S&P va a estar constantemente buscando máximos históricos. Entonces, con una posible bajada de tasas en 18 de noviembre, o 7 de noviembre, disculpa, 18 de diciembre, veamos cómo reacciona el mercado junto con estos niveles psicológicos que son bastante importantes, y si vemos una ruptura agresiva de algún canal, podríamos ver un posible pullback, como mencionaste anteriormente, que cuando llega a los niveles de sobreventa en el RSI, generalmente va a buscar los niveles de sobrecompra para luego volver a subir. Exacto. O sea, como bien sabemos, en los precios y en los mercados y los activos financieros, el precio nunca es constante, o sea, nunca vamos a ver una línea constante de alza. Generalmente los precios hacen un movimiento parecido al zigzag y van respetando sus tendencias, sus canales, sus precios de soporte, sus precios de resistencia. Exactamente. Bueno, y para responder un poco, acá tenemos en el chat a Víctor Delgado que nos está preguntando a qué precio, para devolvernos rápidamente. El 50% de Fibonacci lo tenemos en el nivel de 150.78, para que ahí le tome atención y veamos si podemos tomar una posible entrada a favor de la tendencia. Y luego nos vamos con Google, que hoy día está muy en boga porque la ley de monopolio en Estados Unidos lo está jugando mucho en contra porque, como saben, Google, o sea, Alphabet, la empresa de acción Alphabet, monopoliza casi todo y hoy en día las demandas que tienen es básicamente para que vayan a quebrar las empresas que tienen y a pasarlo a distintas entidades. Entonces,
hemos visto, bueno, unas bajas súper sostenidas dentro de Google. Llegamos al nivel alrededor de los $193 y hoy en día estamos en los 163. Por eso yo creo que es una acción para tenerle un poco ojo, porque podría tener muchas fluctuaciones, no por lo que, técnicamente por lo que ha subido y que vaya a volver a subir, sino que tener mucho ojo con lo que está pasando en sus casos de demanda, en sus casos de monopolio. Entonces, posicionarnos hacia quizás al alza es un poco arriesgado cuando están pasando este tipo de situaciones con empresas tan grandes como estas que les puede caer la ley, como podríamos decir. Entonces, también tener mucho ojo con Alphabet, Google, que está ahí en un caso bien complicado, bien delicado. Yo identifico algo como análisis técnico, no sé, cuéntame tú qué te parece, Ujú. pero yo veo este nivel que rebotó en la media móvil, luego rompió la media móvil y acá podemos ver que un posible pullback en el caso de que si toca esta media móvil, que va a respetar esta Ujú. media móvil y vuelve a subir. Y lo que yo podría identificar como análisis técnico es un posible hombro, cabeza, hombro Hombro invertido. invertido. Entonces, en base a lo que estemos viendo y analizando con el análisis fundamental, valga la redundancia de ver qué está ocurriendo con estas demandas, si salen resueltos o no, veamos qué pasa con el precio, a ver si respeta esta media móvil y vuelve a escaparse para arriba, podríamos ir a buscar nuevamente unos máximos de 193, que en este caso sería cercano al Un 20%. 20%. Exactamente, si todo se calma un poco ahí con las demandas de Alfa, se resuelve algo, podríamos ver esta figura que es el hombro, cabeza, hombro, que está invertido, yendo a buscar nuevamente los últimos máximos. Como sabemos, son empresas que van en constante innovación, constante adaptación del mercado, entonces suelen ir al alza constantemente y podríamos ir a buscar quizás altos rendimientos si vamos a buscar un 20%, la verdad, alto, y en realidad no se demora tanto tiempo. O sea, si vemos la bajada, yo creo que fueron unos Vamos a identificarlo. 2 semanas y bajó alrededor de un 18%. Si vemos una subida en esa escala, en 2 semanas podríamos eventualmente subir más o menos, por lo menos yo creo que la mitad. La bajada ahí fue un poco por medios de recesión, pero podríamos ir a buscar esos niveles más altos dentro de esta acción, a los que les gusta operar acciones. Dentro de 25 días, o sea, desde el 10 de julio hasta el 5 de agosto, este activo financiero cayó un 18,75%. Por ende, si vemos que el precio se comporta similar a lo que ocurrió a fines de julio, hoy día, que posiblemente hoy día pueda tocar esta media móvil o mañana, veámoslo como 10, 11 de octubre, podríamos ir a buscarlo, o sea, en 25 días más, Claro. aproximadamente a principios de noviembre, Ujú. 7 de noviembre, justo para la Sí, bajada de justo para la baja de tasas. tasas que podría fortalecer un poco la renta variable, porque en realidad se pueden endeudar más las empresas como las mismas personas naturales y podría haber un fortalecimiento de la renta variable. Sumado a esto, podría ser una muy buena oportunidad que podrían estar evaluando para posicionarse dentro del mercado los que les gusta un poco el mediano plazo. Claro, Así que posterior a eso, vamos a pasar un poco que Sebastián se maneja un poquito más acá con el Bitcoin, que nos puede comentar algunas cosas interesantes, niveles importantes donde está respetando mucho el Bitcoin, que serían alrededor de los $60.000. 60.000 es un valor que respeta mucho a nivel psicológico. Podemos ver también que en este precio hubo una, dos y tres falsas rupturas o dos falsas rupturas en este periodo y de los 54.000 aproximadamente. Y podemos ver que este activo financiero estuvo lateralizando bastante tiempo, o sea, lo identificamos acá, ya que estas velas lo que me están mostrando a nivel eh, de temporalidad, podemos ver que el Bitcoin está en día, por ende, cada vela me indica un día. Y pudimos ver que la mayor masa dentro de estos últimos periodos fue dentro de este canal, o sea, estuvo moviéndose bastante dentro de los 53.700 y los 60.000. Luego identificamos que hubo otra ruptura aquí nuevamente, ya no tan falsa como la de este periodo, y se estuvo moviendo dentro de este canal.
que fue los 65.000, y justo da acorde también a estos soportes y resistencias psicológicas que mencionamos de los precios cerrados. O sea, en este caso podríamos estar identificando que el Bitcoin respeta mucho los niveles psicológicos de los 1.000 y de los 5.000. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los precios que sean múltiplos de 5.000 los está respetando bastante. O sea, podríamos ver que si hay una disculpen, alcista, podríamos ver que va a ir a respetar bastante los 70.000. ¿Y qué pasó aquí? Veamos dentro de este canal, después de toda el alza que tuvo, cuánta masa tuvo en este periodo y este canal. O sea, estamos identificando en base a análisis técnico dónde se podría estar moviendo el Bitcoin, esta criptomoneda que a principios de año, a mediados de abril, tuvo el halving, que es un proceso en el cual se divide la cantidad de Bitcoin que hay circulando en el mundo, lo que hace que disminuya la oferta, por ende, inconscientemente aumenta la demanda, aumentan los mineros y el precio de este activo financiero se dispara. Exactamente. Y también las criptomonedas que están muy en boga ya hace tiempo, que en realidad han tenido un crecimiento sustancial y constante en el tiempo, sí con bajadas porque siguen siendo algo volátiles, pero es una criptomoneda que el Bitcoin, que es la más grande, que hoy en día se habla las reuniones de la Fed, de los bancos centrales más grandes, entonces ya no es un simple método de pago que se inventó y va a desaparecer, sino que hoy en día ya es algo que se está adquiriendo por los bancos centrales, por empresas grandes, por instituciones que controlan básicamente todo el sistema bancario. Y hoy en día yo creo que sigue sosteniendo también ese mismo optimismo de que estas criptomonedas sigan al alza y podamos ver un crecimiento sostenido en el tiempo y la vamos a ver quizás en unos años más en niveles mucho más altos. Cabe mencionar con lo que dijo Andrés anteriormente de que la gente está empezando a internalizar un poco más esta criptomoneda como una posible reserva, refugio. La gente está creyendo un poco más en este Bitcoin como tal. Y si no me equivoco, El Salvador es uno de los países que tiene más Bitcoin comprado a nivel mundial. Podemos ver que a nivel económico el país está creciendo bastante, a nivel político está solucionando todos sus problemas en cuanto a la delincuencia. Hoy día es el único país que ha registrado más de un año sin asesinatos, que eso conlleva a que económicamente el país está más seguro, por ende es más seguro ir a invertir económicamente a este país. Y si podemos ver que este país tiene mucho Bitcoin, la gente puede pensar, o los inversionistas pueden pensar en ir a invertir a El Salvador. ¿Y qué ocurre cuando unos inversionistas recurren a invertir en este país? Como es un país que tiene mucha reserva de Bitcoin, indirectamente aumenta el valor del Bitcoin, que es lo que ocurría con la empresa de Saylor, si no me equivoco, que era una empresa que estaba posicionada dentro de la bolsa estadounidense, y todas las utilidades de esa empresa lo que hacían era básicamente invertirlas con Bitcoin. Entonces, indirectamente, cuando el Bitcoin, hasta el día de hoy, si no me equivoco, no está en la bolsa, mediante Claro. BlackRock sí, Ujú. pero esta empresa tenía todas sus utilidades enfocadas en el Bitcoin. Por ende, si uno quería invertir en el Bitcoin de manera segura, lo que podía hacer era invertir en la empresa de Saylor porque replicaba los Claro. movimientos del Bitcoin. Ahora podemos ver una economía relativamente parecida y que puede ser como un Ujú. derivado financiero de este Bitcoin. Porque si vemos un país que tiene gran parte de sus inversiones en el Bitcoin y está creciendo económicamente, disminuyendo la seguridad, puede ser un posible eh, no sé cómo explicarlo, pero algo llamativo para un inversionista dirigirse a El Salvador, invertir en este país, enfocarse, inyectarle dólares o de la moneda que uno desee, hacer crecer el país Exactamente. económicamente, y esto indirectamente podría hacer crecer el Bitcoin. Exactamente. Y también tener ojo en las elecciones porque también Trump quiere adquirir el Bitcoin tal y como está. En cambio, por otro lado, Kamala Harris quiere hacer su propia moneda virtual en cuanto al gobierno de Estados Unidos. Y por otro lado, como les comentábamos, tenemos un WTI que ha ido en aumento por los problemas geopolíticos que tenemos en Medio Oriente, por lo que podría haber ataques en los yacimientos en Irán y esto hace disminuir la oferta y tener la misma demanda, incluso más demanda con lo que le comentaba también que está pasando con el huracán.
que podría tener más demanda dentro del estado de Florida para las reconstrucciones, pero ser afectada por el transporte en el Golfo de México. Entonces, podríamos ver que el precio podría seguir subiendo. De hecho, hoy día ya tuvimos una subida bastante importante dentro de un 2% del precio y también podemos marcar resistencias interesantes dentro de estos precios del 72,3 y también ir a buscar este precio que también está bastante relevante, que ha tocado varias veces, que sería los 77,4, justamente donde llegó el precio y bajó nuevamente cerca de los 72,3. O sea, en este momento estamos en este canal que está bastante interesante para los que quieren ir a buscar estos movimientos y estas situaciones macroeconómicas que están pasando y están afectando a que el precio del petróleo, ya sea el WTI como el Brent, sigan aumentando su valor. Eso quería recalcar y hacer énfasis, que hay dos petróleos. Está el WTI, que va más ligado al sector de Estados Unidos, y el Brent, que va más ligado a el resto del mundo. Hace poco tuvimos una noticia de el inventario de petróleo crudo de Estados Unidos. Pudimos ver que salió en rojo, si no me equivoco, era 5,8 M, de manera roja, o sea, negativa, que es un número que no nos llama tanto la atención, y eso significa que básicamente ellos están teniendo muchas reservas de petróleo. Lo que podría ocurrir es que hay más oferta y al haber más oferta, el precio disminuye. Entonces, por eso pudimos ver una volatilidad tan alta dentro de estos periodos de la semana, que la semana, si no me equivoco, empezó el 6 de octubre, por ende pudimos ver que del 6 de octubre se movió, chuta, 8%, y eso en un commodity es bastante. Y podemos ver que está lateralizando dentro de este canal, haciendo falsas rupturas de la resistencia, del soporte. Veamos qué ocurre ahora con la información que va a entregar Estados Unidos, económica, y veamos cómo se va comportando este activo financiero. Exactamente. Vamos a pasar rápido porque se nos está acabando el tiempo y queríamos comentarle un poco de Tesla y vamos a pasar al dólar peso, que creo que es lo que nos interesa más hoy en día y ahí también está preguntando Alexis. En Tesla, más que el gráfico, que yo creo que Tesla es muy susceptible a lo que dicen los Musk, que mueve mucho el precio al alza, hacia la baja, y tiene muchas fluctuaciones, un poco volátil. Hoy en día, la hora, si no me equivoco, ¿tú lo sabes, Sebastián? Jueves 10 a las 11 de la noche va a haber un comunicado de Tesla. Sí, van a innovar con el robotaxi, que probablemente lo van a anunciar hoy día, que sería para innovar un poco en el tema de la movilidad y también, bueno, también se catalogó Tesla como una empresa de innovación tecnológica, más que automotriz, innovación tecnológica e inteligencia artificial. Entonces podríamos ver si ellos innovan en este nuevo robotaxi, más le ponen harto énfasis a la inteligencia artificial. Quizás podríamos ver una entrega de resultados más altas de lo que hemos estado viendo los últimos tiempos, y ver quizás un precio más alto, ahora que también estamos en un soporte importante que yo veo desde acá, no sé si tú lo puedes marcar, justo estamos en el Lo punto. veo por completo en la media móvil de los 50 periodos. La intentó romper, no pudo, y yo veo acá también una posible resistencia. O sea, hoy día estamos viendo que el precio está lateralizando dentro de este canal de los 230 y los 264, pero en base a lo que digan hoy día con respecto al robotaxi, que es una idea que quieren implementar en Los Ángeles, podríamos ver un alza en el precio de este activo financiero para que vaya a buscar los máximos históricos nuevamente cuando Tesla estaba muy bien posicionada en el mercado. Exactamente, y ahora vamos a pasar lo que, bueno, todos estamos operando más acá, y que sería el dólar peso. Cuéntame qué estás viendo tú hoy en día, Sebastián. Yo, de manera macro, estoy viendo un canal que se respeta bastante, que es este canal como resistencia y este canal como soporte. Si podemos ver desde a principios de año, aproximadamente el 17 de abril, pudimos ver los máximos de cercano a 1000 en el dólar, luego una ruptura de este canal, falsa ruptura, ruptura por completo a los 880 más o menos, luego de esta ruptura, un pullback hacia arriba a los 955 como resistencia, y podemos ver y identificar esta lateralización dentro del canal. Pudimos ver que hace un par de semanas, después del anuncio de la bajada de tasas agresivas de Estados Unidos,
hubo una bajada de los 9.50 en un corto periodo de tiempo y ahora pudimos identificar también que el dólar está en un periodo alcista. Pero dentro de estos últimos 3 días, estamos viendo que estos últimos 3 días han tenido velas rojas. Y eso me indica que las velas rojas tienen un precio de apertura arriba y un precio de clausura más abajo. Por ende, podríamos identificar un posible cambio de tendencia después de estas 2 semanas alcistas que tuvo el dólar. Podríamos ver qué ocurre dentro de este periodo, a ver si nuevamente se dispara hacia abajo y rompe las medias móviles, o bien utiliza las medias móviles para hacer un posible pullback y escaparse nuevamente a los 950, 960. Exactamente, yo lo que estoy viendo hoy en día que todavía seguimos con un dólar index al alza. Por otro lado, y claro, una baja de tasas menos agresivas, por lo que en 7 de noviembre y 18 de diciembre podría ser menos la bajada de lo que estábamos esperando semanas atrás, pero también, como dice Alexis, el área de los 9.40 a mí me interesa bastante porque fue un área que tocamos 2 veces en el pasado y si nos vamos quizás a una temporalidad más baja de 4 horas, vemos que el precio toca una vez acá, toca, rompe, lo toca por abajo, la toca nuevamente y en realidad si nos damos cuenta, y no va a ser repetitivo, vemos que la toca varias veces, entonces todavía no tocamos esta zona de los 9.40 que yo creo que podría todavía, tiene espacio para ir a buscarla antes de que lleguemos al 7 de noviembre y quizás veamos con los recortes de tasa un poquito el precio más abajo. Cabe decir que, claro, esta subida sostenida del dólar peso también fue impulsada porque por los estímulos de China que en el fondo cuando hubo una conferencia el día lunes, si no me equivoco, para dar los datos acerca de esto, como qué estaba pasando, cuál había sido el avance, no se dio mayor informe de los estímulos, por lo que la expectativa de los inversionistas bajó y ahí vimos la bajada en la noche del cobre, por ende hizo subir más a este dólar peso. Pero ahora un dato importante es que van a empezar las líneas financieras para los inversionistas y para que la gente compre acciones, más acciones en China, que se van a presentar, si no me equivoco, el sábado, las líneas financieras, y esto podría tener un incentivo más y algo más tangible en cuanto a los estímulos que había lanzado China hace unos días atrás, y podríamos quizás ver un cobre que empiece a reaccionar dentro de la conferencia y la presentación que se va a dar. Recordar que este activo financiero, que es el que más nos gusta, el dólar peso, tiene dos derivados financieros o derivados o adyacentes, como les decimos, muy importantes, que es el cobre y el dólar index. Tenemos que ver cómo se está comportando el dólar con las monedas del resto del mundo y nosotros como chilenos o los que nos gusta operar en el dólar peso, tenemos que ver cómo está el cobre también. O sea, si pudimos ver que el cobre hace un par de semanas estuvo llegando a sus mínimos de $4 la libra, hoy día vimos que el cobre estuvo cercano a los 4.5, llegó a los 4.7, estuvo lateralizando dentro de un canal, pero básicamente lo que quería informar es que estos dos activos financieros, como el dólar index y el cobre, nos dan mucha volatilidad en este par de divisas. Así que, por favor, el que está operando este activo financiero, recordar que el precio del cobre y el dólar versus la otra moneda importante en el mundo nos dan mucha volatilidad, junto con el análisis fundamental, que son las noticias importantes, ya bien, sea a nivel global, como las guerras, porque el dólar se utiliza como reserva, a nivel económico de Estados Unidos, como el PIB o la inflación de Estados Unidos o los datos de desempleo de Estados Unidos, y lo mismo para Chile. Entonces podemos identificar que el dólar está hoy día creciendo económicamente con las monedas respecto del mundo y por otra parte podemos ver que el cobre también está aumentando su valor, pero posiblemente este alza del valor del cobre no sea tan significativo como el alza que está teniendo el dólar index a nivel global. Entonces la gente posiblemente se esté refugiando o creyendo más en que el dólar se está potenciando y por eso podemos ver un alza un poco más agresiva dentro de este par de divisas. Exactamente, y ahora, bueno, tenemos marcadas ahí dos zonas que el precio ha reaccionado anteriormente, por ejemplo, acá en 926.99, que podríamos decir 927, ha reaccionado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y como soporte que lo hace un poquito más importante, entonces ir a buscar esta zona para eventualmente, si el precio sigue al alza, podríamos ir a buscar el precio objetivo que teníamos más o menos, que era
9.40. Entonces, este pullback, este respiro dentro del mercado, nos podría dar este punto de entrada para ir a buscar los 9.40, que a mí me parece bastante interesante, para buscar quizás con un stop loss un poco acotado, un poco dentro de todo, dentro de mi margen, e ir a buscar nuevamente los 9.40 mientras todavía no nos acerquemos tanto al 7 de noviembre, que con la baja de tasa nos podría hacer bajar un poquito el precio del dólar peso. Recordar que en los activos financieros, cuando los precios se respetan, no quiere decir que no pueda haber una falsa ruptura. Ya que mencionaste el stop loss y el take profit, muchos clientes me han preguntado por qué razón o dónde puedo definir mi stop loss o take profit, y yo personalmente como estrategia nunca utilizo el nivel de soporte o de resistencia como take profit o stop loss. ¿Por qué? Porque pueden haber falsas rupturas, y esa falsa ruptura es cuando la vela, la mechita del rectángulo, hace una ruptura del soporte o la resistencia y reconfirma hacia abajo con un posible pullback. Ojo con los que estén muy apalancados con este par de divisas por una posible ruptura. Veamos cómo se esté comportando este activo financiero. Justo acá está la media móvil y un nivel de soporte importante. Veamos si hay una falsa ruptura cercano a los 9.20 con la otra media móvil, o bien quizá ni alcance a tocar este nivel de soporte y vuelva a buscar los 9.40 que mencionó Andrés anteriormente. Exactamente, ya estamos bueno en la hora. Un gusto haber conversado con ustedes, volver a verlos. Con Sebastián es un gusto estar haciendo este trading en vivo, que lo hacemos modo podcast. Bueno, nos vemos para la próxima. Espero les haya gustado, que hayan podido tomar algunas posiciones en el mercado, que les haya interesado algún activo que hayamos analizado. Y siempre mucho éxito en su trading. Pueden hablar siempre con sus ejecutivos, con sus analistas, para que cualquier consulta no duden en llamarlos, en escribirles, para que tomen las mejores decisiones siempre con el soporte de nosotros. Recuerden, sigan al mercado. Adiós, que les vaya bien y éxito con sus inversiones.